de un artilugio matemático, y es que vamos a tener valores dentro de nuestro conjunto de datos, valores que son mayores que la media y valores que son menores que la media. Así que si yo tomo un valor menor que la media y le resto la media, obviamente a un valor pequeño le resto un valor más grande. Tendré un resultado negativo. Y cuando vaya a sumar las distancias, tendré distancias positivas y negativas. Y obviamente se van a restar. Así que en ese caso, elevo al cuadrado las distancias, de manera de que yo vaya a tener siempre distancias positivas. Así que sumo todas esas distancias y la divido entre el número de datos. Así que, ¿qué termino obteniendo? La distancia promedio que hay entre cada dato y la media. La elevo al cuadrado para tener, digamos, digamos, una operación inversa a ese artilugio matemático que fue elevar al cuadrado como tal las distancias. Así que la desviación estándar representa esto. Ahora, una pregunta que nos hacía una de nuestras compañeras el viernes pasado. Pero ¿cómo sé yo si la desviación estándar que tengo, si la variabilidad de mis datos es alta o es baja? Porque entre más alta sea la desviación, menos confiable, menos creíble es la media como un dato representativo de todos, como un valor, digamos, que represente a ese conjunto de datos. Ahí es donde llegamos a el coeficiente de variación. CB, coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una relación entre la desviación estándar, que aquí la tenemos representada con la letra griega sigma, y la media de los datos. Es decir, cuántas veces cabe la desviación en la media. Es, digamos, la forma, digamos, matemática exactamente en la cual entendemos una división. ¿Cuántas veces cabe un dato en el otro? Así que, entre más pequeño nos dé el coeficiente de variación, significa que hay una menor proporción de la desviación con respecto a su media. Es decir, vamos a tener una menor variabilidad. No es que exista digamos, una normativa matemática o estadística, un teorema, una regla, una norma que me indique qué tan bajo debe ser el coeficiente de variación para entender de que a partir de ahí existe una alta variabilidad. No se sabe, o sea, no está matemáticamente estipulado. Lo que ha habido es un consenso, digamos, de los estudiosos de la temática. Yo no lo he visto en los libros de estadística, los he visto en los libros de estadística aplicada, en este caso a campos de trabajo a la ingeniería industrial, de la cual es mi formación. Hay una temática, un campo de trabajo que se llama investigación de operaciones, donde se analiza el coeficiente de variación, pero para analizar la demanda de un producto. Y los estudiosos del tema han fijado el 20% como el valor límite, como el valor umbral. Es decir, que mientras la desviación estándar no supere el 20% de la media, se puede hablar de que la desviación estándar es baja, de que hay poca variabilidad. En el contexto de la investigación de operaciones, eso implica una serie de decisiones en el análisis que uno realiza. Así que quise traer ese concepto que manejamos desde la investigación de operaciones para llevarlo como un punto de referencia a la hora de hacer nuestros análisis de datos. Así que si yo tengo mi conjunto de datos y el coeficiente de variación, la relación de la desviación estándar entre la media multiplicado por 100 para expresarlo de forma porcentual, si el coeficiente de variación nos da por debajo del 20%, lo que nos estaría indicando es que nuestros datos tienen una baja variabilidad. Entre más cercano a cero, porque nunca puede asumir valores negativos, entre más cercano a cero se encuentre, pues sencillamente en este caso lo que nos estará hablando, nos estará diciendo de que existe una muy bajita variabilidad. Obviamente el coeficiente de variación puede ser mayor del 100%, puede tomar valores inimaginables, así que el 20% se convierte como en ese valor umbral. Ahora, ¿qué pasa cuando el coeficiente de variación está por encima del 20%? Cuando es mayor o igual al 20%. No podemos confiar ciegamente en una media para poder, digamos, lanzar una conclusión clara acerca de nuestra población en estudio. Y eso partiendo del hecho de que estemos trabajando con todos los datos de la población. Aquí todavía no he hablado de estimación.
Aquí estamos hablando acerca de los datos que tengo son de toda mi población de análisis. Por ejemplo, voy a analizar todos los clientes de una empresa y son 50 clientes y hago una encuesta a los 50 clientes y tengo la percepción de la atención que tienen estos 50 clientes. O no, resulta que mi población de estudio son los estudiantes de primer semestre del programa de bacteriología de la Universidad Libre. Entonces vamos a tomar todos los estudiantes de este programa o todos los estudiantes de último semestre de Derecho de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. Entonces tomaré todos los estudiantes que estarán en este semestre. Pero si mi población en estudio son los pacientes que sufren de X patología, obviamente, llegar a toda esa población en estudio ya implica, o sea, ya técnicamente no es posible, ya me tocaría calcular una muestra que sea o que trate de representar a esta población en estudio. Así que, cuando tengo un coeficiente de variación que es mayor o igual al 20%, ya en esos casos no puedo hablar sencillamente de calculemos un promedio y que el promedio sea un valor representativo, no. Ya tenemos que hablar de cómo se distribuyen los datos. Entonces empezamos a hablar de un concepto que son las distribuciones de probabilidad. Muy de la mano con lo que son los percentiles. Los percentiles es cómo está repartido mi conjunto de datos a través de puntos de corte. Por ejemplo, ¿qué dato reúne el 10% en los datos? El 20, el 30, el 40, el 50 y así sucesivamente. Así que la distribución de probabilidad lo que hace es, yo tomo mis datos, los divido en rangos. Obviamente existe toda una formulación matemática para definir estos rangos y lo que hago posteriormente es contabilizar cuántos datos hay en cada rango. Por ejemplo, digamos que tengo la edad de 500 pacientes y esa edad, el coeficiente de variación está por encima del 20%. Así que fijo, digamos, unos rangos etarios, por decir algo, digamos de 18 a 20 años, de 20 a 22, de 22 a 24, y así sucesivamente hasta que complete todo el rango de valores posibles y lo que hago es empezar a contabilizar cuántos pacientes hay en cada uno de esos rangos. Eso es lo que posteriormente vamos a graficar, eso es lo que uno conoce como el histograma. Entonces nos permite visualizar en qué rangos se encuentran, digamos, los mayores porcentajes de datos. Ahora, esos rangos, o más bien estas frecuencias representadas en el histograma, así como el que tenemos acá en la diapositiva, es muy importante, estadísticamente hablando, describir la forma matemática, la función matemática que describe ese comportamiento. Porque esa función matemática nos va a permitir, a su vez, poder calcular probabilidades de ocurrencia. Ok, ya yo conozco cuál es la distribución de las edades de mi grupo de 500 pacientes y encontré que hay una distribución que se llama la distribución Weibull que describe ese comportamiento de los datos. Así que a través de la forma matemática de la distribución yo puedo calcular, bueno, qué tan probable es que de esta población de 500 pacientes tenga pacientes que tengan por encima de 35 años. Que estén entre 40 y 50 años. Ahora, si esta es una muestra de estos 500, una muestra representativa de una población mayor, entonces los cálculos de probabilidades que haga en esta muestra, yo los puedo de alguna manera, digamos, plantearlos como una proyección de lo que podría pasar en la población. Esta parte de distribuciones de probabilidad hace parte como de los cursos bases de estadística. De hecho, bueno, puedo hablar por ingeniería, donde doy clases. En estadística descriptiva, en estadística inferencial, uno trabaja distribuciones de probabilidad para variables que son discretas. Entonces uno ve la distribución de Poisson, la distribución binomial, o vemos distribuciones de probabilidad para variables continuas, que son sin duda de las más utilizadas, especialmente una que se llama la distribución normal. La distribución normal, ¿qué tiene de característica ella como tal? Aquí me voy a adelantar un poquito, unas 2 diapositivas más adelante, pero es para mostrarle la forma.
La distribución normal tiene esta forma característica, ya se les había estado hablando de ella el viernes pasado. En todo el centro de la distribución de datos tenemos la media, tenemos el valor más probable. Y por ende, a su vez, tenemos la mediana. Recuerden que la mediana es el valor central que divide en dos grupos iguales, divide en dos partes iguales todo mi conjunto de datos. Así que una forma sencilla, digamos, un poco empírica de saber si mis datos siguen una distribución normal es calcular la media y la mediana. Si son exactamente iguales, podríamos decirle, póngale la firma que sigue una distribución normal. Si son cercanas, no es garantía. Ahí sí toca hacer una prueba, un test de normalidad. ¿Por qué es tan importante este aspecto del comportamiento de los datos? Porque si yo conozco el comportamiento probabilístico de los datos, puedo establecer formas matemáticas para hacer las estimaciones y para hacer los análisis de correlación. Es decir, el conocer la distribución de los datos, el que yo pueda inferir cómo se comportan, es lo que le da base a toda la estadística que conocemos como análisis de relación. Cuando hacemos una prueba chi cuadrada, cuando hacemos una prueba T, cuando hacemos un modelo de regresión, si se dan cuenta, hacen parte del conjunto de estadísticas que se conocen como estadísticas paramétricas. ¿Por qué paramétricas? ¿Qué significa eso? Que necesito que mis datos cumplan cierto parámetro para yo poder aplicar la herramienta estadística. ¿Y qué parámetros son? Generalmente, ese parámetro es que los datos tengan el comportamiento de una distribución normal. Ha sido una de las distribuciones más analizadas, más utilizadas, y que ha permitido generar, obviamente, buena cantidad de las formas estadísticas para hacer los análisis de relación, de inferencia y demás. Hay otras que están asociadas al tamaño de muestra, pero es en virtud de un teorema conocido como el teorema central del límite, que permite, digamos, describir el comportamiento promedio o la media de los datos a partir de una distribución normal, a través de una labor de remuestreo. Pero bueno, ahí me estoy adelantando un poquito. Quería hablarles de la distribución normal y que ustedes pudieran ver un poco cómo la identifico, por lo menos visualmente. Les voy a enseñar, obviamente, cómo hacer la prueba, cómo hacer el test de normalidad. Bueno, aquí no vamos a profundizar, no, el tiempo obviamente tampoco nos acompañaría si empezamos a profundizar en las distribuciones de probabilidad. No nos alcanzaría ni este viernes ni el próximo. Aquí hay una gran cantidad de aplicaciones. Puede decirse que muchas de esas aplicaciones están asociadas a ciertas áreas de conocimiento y a ciertas, digamos, profesiones, podría decirse. Por ejemplo, la distribución normal es muy utilizada en ciencias de la salud porque lo que son las variables que surgen de un proceso biológico, por ejemplo, díganse los biomarcadores que se utilizan en los exámenes médicos, tienen el comportamiento generalmente de una distribución normal. En el caso de la estadística, los errores de pronóstico, los errores de descripción de comportamiento siguen una distribución normal. En el caso de, quiero buscar un ejemplo de la ingeniería. Bueno, se puede decir que en términos generales, lo que son las ventas, ya sea en unidades o ya sea en términos económicos, ya sea en dinero, tienden a comportarse a través de una distribución normal. Pero obviamente existen otras distribuciones con otras aplicaciones. Por ejemplo, la distribución de Weibull, la distribución exponencial son muy utilizadas para describir el ciclo de vida de un producto. Por ejemplo, yo quiero conocer cuál es la probabilidad de que mi computador, después de 8 años de trabajo, funcione perfectamente sin fallas. Así que esas distribuciones permiten hacer ese tipo de análisis. La distribución de Irland es muy utilizada en los sistemas de filas de espera. Por ejemplo, yo quiero determinar cuál es la probabilidad de que tenga más de 20 pacientes en espera para ser atendidos en una sala de urgencia un 1 de enero a las 10 de la noche. Es decir, estas distribuciones
están muy asociadas a ciertos procesos que a su vez están, digamos, relacionadas con procesos de toma de decisión. De ahí el conocimiento, de ahí el por qué las aprendemos. Obviamente no es algo arbitrario, no es porque alguien quiera colocar estadística en los pensum de muchas de las carreras de formación. No, es que en nuestro diario vivir como profesionales nos vemos envueltos en situaciones donde hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. ¿Cuántos trabajadores debo contratar para poder dar respuesta a los pedidos de mis clientes si yo no sé cuánto me van a pedir el siguiente mes? Eh, ¿Cuántos médicos internistas debo tener en piso en estos momentos en una clínica de cuarto nivel, dada la situación que tenemos hoy de pandemia? ¿Cómo podemos prever cuál va a ser el siguiente pico? Si va a haber otro pico y si va a tener la misma intensidad, va a ser menos intenso. Así que necesito hacer análisis estadístico para poder hacer estas proyecciones. Así que toda esta estadística que nosotros vemos de forma directa o de forma tangencial, no sé la experiencia de cada uno, está enfocada en darnos herramientas para toma de decisiones. Bueno, entonces a partir de aquí dejamos la estadística descriptiva y vamos a ingresar de lleno a lo que es la estadística inferencial, lo que es la estimación de parámetros estadísticos, que es, digamos, la parte de la estadística que más nos interesa porque es muy raro que nosotros tengamos la capacidad de analizar toda nuestra población en estudio. Generalmente lo que analizamos es una parte de nuestra población en estudio. Así que eso nos lleva a que hagamos ciertos análisis estadísticos para poder, digamos, identificar las propiedades de la población que nos interesa. Esa estimación o esa extrapolación de las propiedades es lo que a la postre es el conocimiento científico y lo que respalda nuestras hipótesis. Es lo que se convierte obviamente en la columna vertebral que soporta, digamos, los teoremas, las hipótesis que queremos representar en nuestras investigaciones. Así que empecemos con una de las herramientas estadísticas que para mí, bueno, han cobrado mucha importancia en los últimos años, podríamos decir en las últimas décadas, ni siquiera es algo tan reciente, pero que poco a poco han ido desplazando lo que conocemos como, digamos, los análisis a través de pruebas de hipótesis. Ya hoy día no es tan común ver de pronto una tesis de maestría o una tesis doctoral donde se haga una descripción de las hipótesis como tal de investigación, de la hipótesis nula, de la hipótesis alternativa, eh, sino que ya ahora hay una, digamos, una preocupación un poco más allá. A la hora de hacer una estimación, ya es algo que les digo, digamos, de mi propia percepción. No les voy a decir algo que ha mencionado un gurú de la estadística, sino que es algo que yo he ido viendo de mi propia experiencia. Es que los análisis con pruebas de hipótesis tienden a ser muy, matemáticamente hablando, tienden a ser muy discretos. Es decir, acepto o no acepto, punto. Acepto que esta población se ve afectado por este factor de, digamos, de estudio o no lo afecta. Pero esa decisión, digamos, tan tajante de que acepto una hipótesis o la rechazo, a veces esa decisión de aceptar o rechazar está muy influenciada por el tamaño de muestra que yo tome. Y aunque uno pueda analizar el valor P, y más adelante vamos a profundizar en ello, aunque uno pueda analizar el valor P y tratar de, digamos, de inferir, ok, ¿será que este estudio podría, digamos, tener alguna posibilidad de error? Ok, una muestra que de pronto esté un poco sesgada. Cuando hacemos intervalos de confianza es mucho más claro, se ve con mayor facilidad si la muestra que tomamos de pronto no fue suficiente. ¿A través de qué? A través del margen de error del intervalo de confianza. Porque tú lo ves, tú lo puedes
palpar, lo puedes percibir con claridad. Bueno, así que nos vamos a enfocar en los intervalos de confianza. No significa que las pruebas de hipótesis van a quedar de lado, no, sino que las pruebas de hipótesis las vamos a encontrar en lo que son los test estadísticos. Por ejemplo, un test de normalidad es una prueba de hipótesis. Una prueba chi cuadrada es una prueba de hipótesis. Todo lo que ustedes vean prueba de Kolmogorov-Smirnov, prueba chi cuadrada, prueba de Wilcoxon o prueba de Kruskal-Wallis, todos ustedes vean prueba de, significa que es una prueba de hipótesis. Lo que debemos es aprender a identificar cuáles son las hipótesis que se plantean en cada uno de estos tests. Así que bueno, ¿qué es un intervalo de confianza? Veamos, digamos, el nombre como tal de la herramienta estadística. Estamos hablando de intervalos, es decir, que tenemos un rango de valores. Un rango de valores en el cual nosotros vamos a tener una confianza de que el parámetro poblacional está ahí. Así que intervalos de confianza para un parámetro poblacional se refiere a un rango de valores en el cual yo afirmo con una confianza, con una probabilidad de estar en lo correcto, de que en ese rango está el dato poblacional. Cuando hablo del dato poblacional me refiero a un parámetro poblacional, a una media, una desviación estándar, un porcentaje. Dice, los intervalos de confianza son utilizados cuando queremos conocer un parámetro poblacional. Por ejemplo, la media, desviación estándar o una proporción poblacional. No únicamente está amarrado a estos parámetros, existen otros parámetros adicionales que son expresados a través de intervalos de confianza. Por ejemplo, un pronóstico. A partir de una muestra, dado que por cuestiones técnicas y o económicas no nos sea posible analizar toda la población de estudio. Los intervalos de confianza tenemos generalmente dos formas de representarlos. No siempre podemos representarlo de esas dos formas, es generalmente. La más clásica, que es señalar los dos valores que conforman el intervalo. Por ejemplo, si yo digo que la mu, recuerden que esta letra que aparece como una U es la letra griega mu y representa la media de una población. Representa el valor más probable de una población. Por ejemplo, la edad más probable, el nivel de ingresos más probable, la probabilidad de un accidente en una empresa, bueno, el valor más probable. Así que aquí nos está diciendo de que esa media poblacional se encuentra entre 2,5 y 7,5. Uno diría, bueno, pero ¿por qué no podemos conocer exactamente el valor de la media de la población? La puedes conocer si trabajas con todos los datos de la población. Pero aquí estamos hablando de que por razones técnicas y o económicas tú no puedes analizar toda la población. Por ejemplo, yo quiero conocer cuál es el nivel de ingresos de los habitantes de la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. Imagínense que es llegar a todas las personas que viven en Barranquilla o su área metropolitana y conocer su nivel de ingresos. Lo realmente extenso, complejo que sería hacer esta labor. Así que lo primero que se nos viene a la mente es saquemos una muestra. Así que si yo saco una muestra, por decir algo, digamos que me dio la muestra 1.300 barranquilleros. Y esos 1.300 barranquilleros, digamos que el ingreso promedio, por decir algo, fue de 1.050.000 pesos. No podemos, a partir de ese dato, decir con total certeza que el ingreso promedio de los barranquilleros es de 1.050.000. Ese 1.050.000 corresponde a los 1.300 que analizaste. Lo que tú puedes hacer es una proyección, lo que puedes hacer es un intervalo de confianza. Digamos que el intervalo te da entre 1.000.000 y 1.100.000. Significa que entre esos dos valores, con una confianza determinada, va a estar el ingreso promedio de los barranquilleros. ¿Bien? Así que esa es la forma clásica para representarlo, el valor mínimo y el valor máximo del intervalo. Entre esos dos valores vamos a encontrar el parámetro poblacional. En este caso puede ser una media. Aquí tengo una P que representa un porcentaje. ¿Qué porcentaje de los barranquilleros salieron a protestar en la jornada de ayer, por ejemplo? ¿Ayer o antes de ayer? Bueno, ayer jueves. Así que no voy aquí a decir con certeza qué porcentaje, pues tendría que conocer exactamente todas las personas que fueron.
sino que yo tomaría una muestra, digamos, una encuesta telefónica y le preguntaría: ¿usted participó o no participó de la protesta? Otra forma de representar el intervalo de confianza es a través del valor nominal y del margen de error. ¿Qué es el valor nominal? El intervalo de confianza se construye a partir de el valor del parámetro de la muestra. Así que si hablo de voy a hacer un intervalo de confianza para la media poblacional, pues necesito conocer la media de la muestra. Así que el valor nominal corresponde a la media de la muestra. Alrededor de la media de la muestra se construye el intervalo de confianza. Fíjense de que si los dos valores que conforman el intervalo son 2,5 y 7,5, el valor que está justamente en el centro de ese rango de valores es el 5. Así que el 5 fue la media que encontré en la muestra. Ahora, lo que distancia la media de la muestra con sus extremos, que son los valores mínimos y máximos del intervalo, es lo que uno conoce como el margen de error. ¿Qué es lo que uno desearía en un intervalo de confianza? Que el margen de error fuese lo más pequeño posible. Es allí donde el intervalo de confianza te muestra una información adicional que las pruebas de hipótesis clásicas no te muestran. Que tú puedes mirar el margen de error y ver qué tan se puede decir, bueno, no quería decir confiable porque hay un término que es confianza y que lo voy a explicar. Pero bueno, qué tan creíble es esa conclusión que puedo llegar. Ahora, les decía, lo que buscamos es que este margen de error sea lo más pequeño posible. Ese margen de error, ¿por qué es lo que lo influencia? ¿Qué genera algún tipo de influencia sobre el margen de error para que se haga más grande o más pequeño? Nuestro objetivo es que se haga lo más pequeño posible. No es lo mismo decir, el ingreso promedio de los barranquilleros está entre 1 millón y 1.100.000. A decir, está entre 400.000 pesos y 2.800.000. Ambos intervalos pueden estar estadísticamente muy bien hechos, entre 1 millón y 1.100.000, o entre 400.000 y 2.800.000. Pero ¿cuál de los dos tiene mayor aplicación práctica? Cuando yo digo el ingreso de los barranquilleros está entre 1 millón y 1.100.000, pues tengo ahí una mayor precisión. Solamente ahí tenemos un margen de error de 50.000 pesos, porque recuerden que el promedio nos dio 1.050.000. Así que 50 por encima, 50 por debajo. 1 millón hasta 1.100.000. Pero si yo digo, mira, está entre 400.000 y 2.800.000, yo no sé si el ingreso promedio es un ingreso promedio bajo o se puede decir que es, bueno, digamos que tan alto. Ya todos los que estamos en esta reunión, pues tenemos nuestras responsabilidades como jefes o jefas de hogar. Así que 2.800.000 está de pronto muy bien para iniciar nuestra labor profesional, pero ya después hay que ir creciendo rápidamente. Pero bueno, o sea, igual de 2.800.000 a 400 hay una distancia muy grande. Así que, ¿qué elementos son los que afectan este margen de error? Abajo dice, el margen de error es directamente proporcional a la confianza utilizada y a la variabilidad. Así que entre mayor variabilidad exista en los datos, pues vamos a tener un margen de error más grande. Yo por eso les mencionaba el viernes pasado, el principal enemigo que tenemos a la hora de hacer un análisis estadístico es la variabilidad. Entre mayor sea la variabilidad de nuestros datos, vamos a tener mayores dificultades para poder probar nuestras hipótesis de estudio. Porque te va a llevar a la conclusión de que no hay relación, no hay diferencias, ese factor de riesgo que tú quieres probar no es estadísticamente significativo. Así que la variabilidad se convierte en un elemento que, digamos, te afecta en tus análisis. Y la confianza. ¿Por qué la confianza? Uno diría, pero bueno, ¿por qué? Si yo quiero una confianza elevada, debo aceptar un margen de error elevado. Así que, para explicar el efecto de la confianza, yo usualmente uso este ejemplo. Hagan de cuenta que la confianza es una red de pescar. Así que, si yo tengo una red de 2 metros de diámetro y la comparo contra una red de 10 metros de diámetro, ¿cuál de las dos me va a ayudar a conseguir mayor cantidad de peces en el mar? Obviamente la de 10 metros.
Es decir, entre más grande sea la red, consigo más pescados. Acá, entre más grande sea el intervalo, es más probable que el valor de la población, la media, el porcentaje, la desviación de la población caiga dentro del intervalo. Y tiene lógica. O sea, si yo digo el intervalo de confianza está entre 1 y 1,5, el margen es full pequeño. Así que, digamos, bueno, ahí debería yo tener algo más que me permita tener una confianza elevada, aunque el margen sea pequeño. Ahí es donde entra el tercer elemento, que es el elemento en el cual nosotros nos fundamentamos. Dice, e inversamente proporcional al tamaño de la muestra. Así que, entre más grande sea la muestra, mayor es el margen de error. Por eso es que si queremos una confianza elevada en nuestro análisis, necesitamos un margen de error que nos permita sostener una confianza elevada. ¿En qué valor debe estar la confianza? No es tampoco una regla estadística, no es, digamos, un teorema, es un consenso ya digamos, en el campo de los investigadores, en el que se ha cifrado el 95% como una confianza lo suficientemente elevada. Para efectos de una investigación, de una publicación, una revista, un artículo científico, un capítulo de libro o un libro, pues yo recomendaría enormemente no baje la confianza al 95%. Para efectos de un análisis práctico, por ejemplo, quiero calcular un tamaño de muestra para estudiar el impacto de los egresados en el medio, por ejemplo. Quiero ver el impacto de los ingenieros de sistemas en las empresas de sistemas en la ciudad de Barranquilla, o quiero ver el impacto, digamos, de los contadores egresados de la Universidad Libre dentro del desempeño contable de las principales empresas en la ciudad. Así que una confianza del 95 o inclusive hasta 90% se puede considerar como aceptable, entendiendo el 90% de confianza como una confianza lo suficientemente alta. Ya por debajo del 90% ya sí no lo recomiendo. Pero ya para efectos de investigación, que es lo que nos trae hoy a esta capacitación, pues yo digo, no lo bajen del 95. Va a ser lo primero que cualquier evaluador, revisor, editor de revista les va a preguntar por qué trabajó una confianza menor del 95%. Hasta habrán evaluadores que digamos, serán tan ortodoxos que le dirán, eso está malo. Pues es una decisión del investigador, pero obviamente uno desearía tener una confianza elevada. Así que para tener una confianza elevada y un margen de error pequeño, necesitamos un tamaño de muestra que lo soporte. Ahí es donde viene el cálculo del tamaño de muestra que más adelante les voy a mostrar. Ahora, profe, quiero entender todavía un poco más acerca de qué es lo que representa la confianza. Digamos que volvamos al ejemplo de, quiero conocer el nivel de ingresos económicos promedio de los barranquilleros, la media de ingresos de los barranquilleros. Digamos, yo creo que la población de Barranquilla en el último censo creo que fue de 1.800.000 habitantes. Digamos que ese 1.800.000, por decir cualquier cosa, 1.300.000 corresponden a personas económicamente activas, por decir algo. 1.300.000. Así que de esos 1.300.000, yo saco 100 muestras de 30 barranquilleros. 100 muestras diferentes de 30. Y a cada uno le pregunto, bueno, cuál es su nivel de ingreso mensual y hago el intervalo de confianza. Así que tendré 100 intervalos. Eso me genera una pregunta interesante. Ok, si yo cada vez que saco una muestra diferente de mi población tengo un intervalo diferente, bueno, ¿y cuál es el verdadero intervalo? Así que, ¿qué es lo que me permite ahí tener tranquilidad del intervalo que obtuve? Es el concepto de confianza. Así que yo saqué 100 intervalos. Si yo hice mis intervalos con una confianza del 95%, significa que tendré 95 intervalos, así como estos de acá. Digamos que aquí la distribución normal representa
los ingresos de los barranquilleros. Tendré un ingreso promedio y tendré personas con ingresos muy bajos, personas con ingresos muy altos. Así que yo quiero estimar este valor promedio, que es el valor representativo de la población de Barranquilla. Así que, como yo hice los intervalos, los 100 intervalos con una confianza del 95%, tendré 95 intervalos, así como estos dos de acá. Este que está aquí con X1 y este que está aquí con X2. Este que está aquí con X1, este es el valor de la media de la muestra. Aquí tengo el valor mínimo, acá el extremo derecho el valor máximo. En este caso, ¿qué encuentro? De que la media o promedio está cercano al valor mínimo. En este que es el X2, el segundo intervalo, acá vemos el valor, el valor mínimo, que es el valor máximo, vemos de que la media de ingresos de los barranquilleros está muy cercana al valor máximo. Por eso es que yo les indico, en el intervalo de confianza, el valor de la media poblacional está dentro del intervalo. No sabemos si está cerca del mínimo, cerca del máximo, cerca del valor central. Eso no lo podemos decir con certeza. Solamente podemos decir con una confianza del 95%, allí está. Como lo hice con una confianza del 95%, significa que voy a tener 5 intervalos que representan esa probabilidad de equivocarme, que van a ser como este, el que tiene aquí la X3. Vemos aquí el valor mínimo, el valor máximo y la media de la población cae por fuera. Así que la confianza me permite poder decir, no es una probabilidad, pero podemos, digamos, asimilarla como tal. La probabilidad de que allí esté, en ese intervalo, la media de la población es de un 95%. 95 de 100 intervalos que se saquen de esa población, yo voy a obtener un intervalo en el cual me va a decir, allí está la media poblacional. Ahora, ya pasando, digamos, ya esta parte teórica sobre qué es un intervalo de confianza, qué elementos lo conforman, qué es el valor nominal, qué es el margen de error, que lo puedo representar como un valor mínimo, como un valor máximo, qué controla el margen de error, que depende de la confianza, depende de la variabilidad, depende del tamaño de muestra. Después que hemos entendido el concepto de confianza, ahora sí pasaremos a hacer intervalos de confianza. Vamos a manejar intervalos de confianza para la media poblacional, para la desviación estándar poblacional y para la proporción poblacional. La media, obviamente, es una de las medidas más utilizadas para representar los datos. Por ende, se convierte en un elemento primordial a la hora de querer sustentar mis hipótesis de investigación. La desviación estándar, yo la coloco acá, y ahí sí ya es por capricho mío, porque no es muy común ver un análisis de la desviación como un parámetro, digamos, de resultado de gran importancia. Generalmente no están así en las investigaciones. No significa que no sea importante. Yo siempre he dicho de que esto puede ser debido a la falta de un poco de comprender el concepto de desviación, o sea, de apropiarla, ¿ya? Pero si aprendemos a apropiar el concepto de desviación estándar, el concepto de variabilidad, se va a convertir en un elemento muy importante dentro de nuestros análisis. Por ejemplo, yo puedo tener dos tratamientos para tratar una enfermedad y yo veo que la eficacia de los dos tratamientos es la misma, pero si yo quiero mirar el tiempo, digamos, de recuperación del paciente y yo encuentro de que uno de los dos tratamientos tiene una desviación estándar más alta de los tiempos de recuperación, entonces yo me decantaría más por el tratamiento que es más estable, porque significa que ante variaciones entre un paciente y otro, el resultado tiende a ser similar. En cambio, si uso un tratamiento en el cual hay resultados muy dispares entre los pacientes por digamos, características que pueden tener los pacientes, comorbilidades, etcétera, etcétera, pues obviamente me puede llevar a mí a un pensamiento sesgado de decir, este tratamiento no es bueno porque el paciente demoró mucho más tiempo en recuperarse, pero de pronto es debido a factores que estaban presentes en ese paciente y que en otros no. Así que es preferible en ese caso, obviamente, hacer un análisis de variabilidad y ver de pronto qué tratamiento es más estable con respecto a los tiempos de recuperación, además de ver el tiempo de recuperación promedio. Así que combinar esos dos análisis se convierte, digamos, en una manera bastante integral de hacer nuestro análisis.
Ahora, los intervalos de confianza hacen parte de las estadísticas conocidas como estadísticas paramétricas. Necesito que se cumpla un parámetro para poder aplicar la herramienta estadística. ¿Qué parámetros son? Ya les estuve hablando de la distribución normal, ya les mencioné algo acerca del tamaño de muestra. En el caso de los intervalos de confianza para la media, necesito que se cumpla alguna de las siguientes dos condiciones. Tenemos una que dice el tamaño de la muestra extraída de la población es mayor o igual a 30. Esa condición está asociada a se puede decir, a un teorema estadístico que es conocido como el teorema del límite central, que nos dice que cuando sacamos tamaños de muestra de 30 o más de la misma población y empezamos a analizar el comportamiento de las medias de todas esas muestras que sacamos, todas de 30 o más, tienden a manejar el comportamiento de la distribución normal. Es decir, podemos asumir la normalidad del comportamiento de los datos. En este caso, no de los datos individuales, de todas las medias que podemos sacar, de todos los promedios que podemos sacar de la población. Así que esa fundamentación estadística, matemática, es lo que permite que podamos hacer nuestro intervalo con confianza. Pero si el tamaño de muestra es menor de 30, ya ahí no podemos asumir la normalidad del comportamiento de las medias. Tenemos que probarlo. Así que por eso es que la segunda condición dice, ok, si tienes menos de 30 datos, la población en estudio debe seguir el comportamiento de una distribución normal. Como no puedes analizar la población, tú la ves representada a través de la muestra. Así que la muestra debe tener el comportamiento de una distribución normal. Así que ahí vamos a ver la realización de las pruebas de normalidad. Si yo quiero hacer el intervalo de confianza para la desviación estándar, dice este tipo de intervalos de confianza puede aplicarse cuando la población estudiada tiene el comportamiento de una distribución normal. Punto. Aquí no hay tamaño de muestra que valga. Profe, tengo 500 datos, tengo 1000 datos, tengo 30.000 datos. Siempre y cuando los datos no sigan una distribución normal, no puedo hacer una estimación, una inferencia de la desviación estándar de la población. Bueno, antes de hacer nuestro primer ejemplo, vamos a, digamos, hacer como una pequeña inducción o una pequeña, digamos, introducción de lo que sería el software estadístico que voy a estar utilizando. Cuando este curso se abrió de manera, digamos, general, mi preocupación siempre estuvo en, bueno, en poder, digamos, responder a las expectativas de todos. Yo sé que de todos los que están presentes de pronto no tienen el mismo nivel de conocimiento en estadísticas. Para algunos les estaré hablando de conceptos nuevos, a otros les estaré recordando conceptos que ya habían manejado anteriormente. Asimismo pasa con el manejo de las herramientas de los software estadísticos. Hay, digamos, profesiones que tienden a utilizar más un software estadístico que otro. Yo particularmente siempre he dicho, no importa el software, porque todos los software tienen una estructura de herramientas estadísticas, digamos, básicas, iguales, con los cuales tú puedes soportar una investigación. Así que un software que sea como el StatGraphics, un software que sea como el Minitab, un software que sea como el software SAS o el software SPSS, el software Stata, o si trabajo a través de una plataforma como R, como Python o como cualquier otra que venga más adelante. Todas se enfocan o digamos que su estructura básica de herramientas estadísticas, todas ellas tienen la misma fundamentación con la cual yo puedo generar mis investigaciones. Tienen una parte de estadística descriptiva, tiene una parte de estadística inferencial con intervalos de confianza para una población,
para comparar poblaciones. Así que vamos a encontrar modelos de regresión, vamos a encontrar análisis de varianza. Así que para lo que usualmente hacemos en nuestras investigaciones, todos los software estadísticos nos pueden servir. Acá yo voy a centrar, digamos, mi explicación con el software estadístico StatGraphic. Particularmente, ¿por qué lo uso? Bueno, o por qué lo escogí para este curso de formación. Número uno, es un software estadístico que encontramos en las salas de informática, por lo menos de la sede centro. Bueno, es el software que más manejo. Desde pregrado lo he estado utilizando, pero también he trabajado SPSS y yo sé que hay módulos de SPSS que el StatGraphic no maneja. Pero si ustedes me dicen, profe, con la mano en el corazón, ¿cuál es el software que usted recomendaría? Pues yo les diría, a ojos cerrados, aprendan no software, aprendan son los lenguajes, las plataformas, R, Python. Ese es el futuro. Ni siquiera el futuro, ya es el presente. Obviamente los software estadísticos van a seguir existiendo porque obviamente no todos tenemos las mismas habilidades para entender lo que es el lenguaje de programación, los comandos y demás. Pero sin duda alguna los software como R o las plataformas como R, como Python y demás, ellas tienen algo y es que no es que sea un software, es una plataforma sobre la cual, o es un lenguaje, no sé cómo digamos, conceptualizarlo, pero es una plataforma en la cual las personas, los mismos usuarios, van generando las herramientas estadísticas. Así que él constantemente se está actualizando. Él no necesita que salga una nueva versión del software para tener esa nueva herramienta estadística, lo que sí pasaría con SPSS, con StatGraphic, Stata y demás, que, por ejemplo, tendría que esperar a que salga por decir algo, el SPSS versión 30 para poder ver una herramienta de Machine Learning de última generación, por ejemplo, por dar un ejemplo como tal. Así que yo les recomendaría, empiecen a aprender el uso de lenguajes de programación como Python, como en R. Uno diría, pero bueno, eso es para ingenieros de sistemas. Pues fíjense que yo he conocido personas de las ciencias sociales que son expertos manejando Python. ¿Por qué? Porque se han dedicado. Porque no es algo que necesite de un conocimiento, digamos, fundamentado en la matemática, sino que está fundamentado en la lógica. Y es una lógica, digamos, que no es una lógica abstracta, se puede decir que, que trabaja desde el propio sentido común, de decirle al software los pasos que necesito que él haga, sino que hay que saber, obviamente, cómo describirlos, conocer los comandos, como dice uno. Bien. Bueno, entonces vamos a mostrarles un poco acerca del software StatGraphic. Aquí les voy a mostrar la versión 16, pero les voy a enseñar cómo podrían descargar la versión de prueba eh, por ejemplo, para que podamos de pronto ir a la par la próxima semana. Voy a dejar de compartir un momento. Bueno, no había caído en cuenta de empezar la grabación. Iba a empezar la grabación, de hecho, precisamente porque ya iba a empezar la parte práctica, pero veo que ya se empezó. Así que vamos aquí a compartir pantalla. Y vamos a irnos a la página de el software StatGraphics. El software StatGraphics está, digamos, se puede decir que está pensado, así como el SPSS está pensado para las ciencias sociales e incluso también ciencias de la salud. El StatGraphics está pensado más para procesos empresariales. Tiene una estructura o tiene una posibilidad de estructurarlo a través de una metodología de mejora que se conoce como Six Sigma o 6 Sigma. Ahora, ya va por la versión 19. La que vamos a trabajar aquí en la clase es la versión 16. Como ya yo he trabajado versiones de pruebas anteriores, no me permite trabajar la versión 19 como versión de prueba.
Así que les voy a recomendar que trabajen en la versión 16, que la descarguen, pero si quieren descargar la versión 19 no hay problema, porque lo que vamos a hacer, el paso a paso, los pasos en el software, son los mismos. Lo que de pronto puede cambiar es el tipo de los colores, el tipo de letra, puede cambiar el menú. Obviamente la versión 19 va a tener herramientas estadísticas adicionales que la versión 16 no tiene. Así que si queremos descargar la versión de 16, la versión de prueba, por 30 días, vamos aquí a Productos, vamos aquí a StackGraphics Centurion y podemos ir acá, por ejemplo, bueno, veamos aquí donde dice descargar la versión, la copia de prueba por 30 días. Le damos clic acá. Y bueno, entonces aquí de entrada va a mostrar la versión 19, pero aquí están las demás versiones. Y aquí está la versión 16. Está Graphic 16. Le pueden dar clic acá. Y aquí está la versión en español. Dependiendo de si su computador es de 60, es decir, el sistema operativo es de 64 bits o de 32. No voy a poder instalarlo porque ya yo versiones de prueba, ya está Graphic me dijo, ya usted nomás, ya ha descargado muchas. Pero vamos a esperar aquí que descargue un poco para mostrarles lo máximo posible sobre cómo es, digamos, este proceso. Si me dicen, profe, pero si yo quiero aprender, digamos, de otros lenguajes o de otros software o de esos lenguajes de R y de Python, ¿dónde podría hacerlo? Bueno, así como está la página de StackGraphic, está la página de CPSS. Y ustedes, yo creo que ellos también tienen la opción de descargar versiones de prueba y de descargar manuales. Ya la última vez que visité la página, que fue ya hace más de un año, ya los manuales están saliendo en español, lo cual ayuda mucho. Obviamente cuando queremos aprender a utilizar los software y te explican desde lo más básico, desde cómo se ingresan los datos, hasta cómo hacer, digamos, los análisis estadísticos más complejos. La cuestión es que ellos no te van a explicar el fundamento estadístico. Ellos parten del hecho que tú lo sabes, lo que te van a enseñar es cómo se hace en el software. ¿Ya? Así que tampoco digamos que a través de esa manera tú vas a aprender estadística, sino que vas a aprender es utilizar el software estadístico. Y si quieren aprender sobre Python y R, existen muchos recursos en Internet, desde libros hasta cursos libres. Si quieren certificación, pues ya se convierten en cursos pagos. Bueno, aquí ya terminó la descarga. Entonces le damos clic acá, donde aparece digamos, ya el icono o el símbolo de que descargó el software. Esperemos que... Listo. Aquí abrió una ventana. Me dice que si quiero hacer cambios en el computador, le digo que sí. Y bueno, me dice aquí, bienvenido al asistente de instalación de StackGraphic. Le doy siguiente. Acepto el contrato de licencia. Le doy siguiente. Aquí, bueno, ya como mi computador, el usuario es Alexander Parodi, él automáticamente lo identifica. Yo puedo colocar un nombre de organización si quiero. Si es una versión de prueba que descargo en la universidad, obviamente colocaríamos Universidad Libre. Puedo decir quién quiero que use el software. Si solo mi usuario en el computador o cualquiera que ingrese. Doy siguiente. Aquí me dice, bueno, ¿dónde lo voy a instalar? Ahí me muestra dónde se estaría instalando. Le doy siguiente y siguiente nuevamente. Y entonces empieza con su proceso de instalación. Damos clic en finalizar. Y entonces ya podemos ir al escritorio y aquí tenemos el StackGraphic. Cuando le demos doble clic, él nos va a preguntar, ¿quieres evaluar el software por 30 días o vas a activarlo? O sea, si ya compraste la licencia. Entonces le daríamos evaluar. Bueno, aquí me dice debo tener derechos de administrador para comenzar el periodo de prueba. Tendría que darle entonces clic derecho. Abrir como administrador. Este es un computador que
que compré en Estados Unidos y no le he cambiado el sistema operativo a colocarlo en español. Por eso es que salen algunos mensajes como en inglés. Por eso aquí lo estoy como traduciendo. Correr como administrador, le digo que sí, que haga los cambios en el computador, que va en lugar. Entonces él me va a pedir información, bueno, diga su apellido, su nombre, bueno, organización, ahí sí lo piden como algo obligatorio, pueden colocar, digamos, la universidad o con solamente colocar alguna letra, eso no es problema. Colocar ahí sí su correo, el país, el teléfono. Aquí yo no voy a hacer el proceso porque, bueno, ya el software ya lo tengo en mi computador y además que él no me va a dejar porque ya yo no tengo permiso para hacer más versiones de prueba. Pero yo una vez llene toda la información, por correo me va a llegar un código de activación. Ese código yo lo coloco aquí y le doy a activar. Yo una vez le doy a activar, le doy nuevamente a aceptar y listo. Ya tengo el software por 30 días. Es una versión de prueba para que obviamente uno vaya conociendo el software y pueda, digamos, ir trabajando con él para ya posteriormente decir, bueno, quiero comprar la licencia. Ya hoy día, ¿cuánto está la licencia? No sé. Yo la averigüé hace varios años y estaba en 4 o 5 millones de pesos. Y creo que esa era la versión para un solo computador. Pero bueno, no es tan alto el costo comparado con otro software como tal. Bueno, ya una vez que tengamos el software, y aquí voy a abrirlo, voy a cambiar el zoom para que puedan ver mejor ya la pantalla del software. Ahora sí se ve más claro. Ya. Fíjense que el software estadístico, el StatGraphics, es muy parecido en su forma, en su estructura a un Excel. Tenemos un menú de herramientas. Tenemos ese mismo menú de herramientas expresado de forma, digamos, de símbolos para que sea más fácil acceder a ellos. Cuando ustedes lo inicien por primera vez, él les va a abrir un menú y les va a decir, escojan entre el menú de Six Sigma o el formato regular. El que tenemos aquí es el formato regular. El formato Six Sigma, lo que te va a mostrar aquí en el menú son las fases de la metodología Six Sigma, que se centra en analizar un problema, hay herramientas descriptivas, en verificar las mediciones que existen, hay herramientas para verificar esas mediciones, después viene la parte digamos, de analizar, tú empiezas a hacer los análisis estadísticos de relación. Después viene la fase de mejorar, en la cual, digamos, puedes hacer planteamiento de distintas opciones y una última fase de controlar, en el cual tú haces un monitoreo del proceso que estás analizando. Está muy enfocado en lo que es en la mejora de procesos empresariales. En cambio, el que tenemos acá como formato regular es el formato tradicional, donde tenemos opciones para graficar, tenemos opciones para hacer análisis descriptivos. Aquí tenemos para hacer descriptivos de muestras o para hacer descriptivos de población. ¿Cómo así? Cuando hacemos un intervalo de confianza para la media poblacional, estamos haciendo un análisis descriptivo porque queremos describir propiedades de la población. Cuando hacemos comparaciones, allí todavía podemos ver intervalos de confianza y otras técnicas estadísticas, pero ya en la comparación es cuando sustentamos hipótesis o teorías de investigación. En relacionar, vemos ya herramientas para hacer modelos de regresión y poder hacer pronósticos, y al mismo tiempo podemos evaluar si algún factor tiene relación con esa variable que me interesa. Es decir que ustedes pueden hacer un análisis multivariado, por ejemplo, y eso les va a ahorrar a ustedes tener que hacer muchos análisis comparativos. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio y yo medí 20 variables. Yo analicé 20 factores de riesgo para que suceda algo en mi población de estudio. Entonces, tengo 20 factores de riesgo y tengo el factor que es la respuesta que estoy midiendo. Así que si lo hago a través de técnicas de comparación,
pues tendré que hacer 20 análisis. Pero si lo hago a través de análisis multivariado, yo puedo en un solo análisis meter las 20 variables. Y a través de la construcción del modelo de regresión, yo voy a ir identificando qué variables tienen relación o no. Que concuerden perfectamente no van a concordar perfectamente, porque son igual dos técnicas estadísticas diferentes. Pero de los análisis que yo he hecho, que los he hecho de forma bivariada en comparación y multivariada, digamos que un 90-95% de las veces coinciden. Ese 5% de las veces que no coinciden, yo siempre lo he mencionado, es debido de pronto a que son técnicas estadísticas diferentes. Y en esos casos, digamos, el margen de aceptación o de rechazo de que ese factor de riesgo sea significativo o no, a veces es muy, digamos, está en una zona como grisácea, es decir, puede que sí, puede que no, puede ser influenciado por el tamaño de muestra. Así que a veces eso puede afectar. Tenemos una opción para hacer pronósticos. Quiero pronosticar el precio del dólar, quiero pronosticar el precio del petróleo, quiero pronosticar el número de casos de COVID-19 para la próxima semana. CEP significa control estadístico de procesos. Uno pensaría, bueno, ya eso es para la parte industrial, eso es para los ingenieros. Pero las personas que trabajan en el laboratorio utilizan muchas de estas herramientas porque necesitan controlar, digamos, el nivel de confianza o sí, el nivel de fiabilidad de las mediciones que hacen en el laboratorio. Así que seguramente los que han estado trabajando en laboratorio seguramente han escuchado, por ejemplo, gráficos de control, un gráfico de rangos, un gráfico de medias, o estudios de calibración. Habrán escuchado seguramente de los análisis de reproducibilidad y de repetibilidad y de reproducibilidad y los distintos métodos que hay para hacer estos estudios de R&R. Así que es algo que no solamente le compete a los ingenieros, sino que todo aquel que esté trabajando en medición trabaja estos aspectos. DDE significa diseño de experimentos. Seguro muchos de ustedes habrán, digamos, manejado el concepto de diseño experimental. Una manera, digamos, corta, puntual de poder decir que es un diseño de experimento es, de mi población de estudio saco una muestra. Yo controlo todos los aspectos que pueden afectar a la muestra. Esa es la parte complicada. Si mi muestra es un grupo de pacientes y yo quiero de pronto analizar algunos factores de riesgo asociados a, digamos, a su estilo de vida y ver esto cómo afectaría, digamos, el índice de masa corporal, yo debería tener la capacidad de controlar todos esos aspectos asociados a su calidad de vida o a su estilo de vida. Y eso obviamente es muy difícil, o sea, que tú puedas controlar todos esos aspectos. Deberías tener una población cautiva, deberías tenerlo en las instalaciones, en la institución de salud y que tú controles cada aspecto que puede influenciar el resultado. Obviamente, en un laboratorio, cuando analizamos el comportamiento de un microorganismo, ya es algo que es un poco más factible. Tú tienes al microorganismo, digamos, en la placa, lo tienes allí, digamos, bajo, digamos, bajo condiciones controladas de temperatura, de humedad, de pH, de intensidad lumínica. Lo tienes, digamos, con una fuente, digamos, de alimentación claramente establecida. Así que tú tienes la capacidad de ver el efecto de cada uno de esos factores que tú intencionalmente vas moviendo. Así que eso es el diseño experimental. El diseño de experimento es diseñar la experimentación, diseñar cómo cambias cada uno de esos elementos. Y dependiendo del número de elementos o de factores que tú quieras visualizar, así va a ser el número de corridas experimentales, el número de cambios que debes hacer en la población. Ya eso es un campo muy extenso del análisis estadístico, pero que es de los más importantes si queremos optimizar un proceso, si queremos mejorarlo, o si queremos tener, digamos, un análisis con el menor nivel de sesgo posible.
sea, prácticamente un diseño experimental bien hecho elimina cualquier tipo de sesgo. Si existe un sesgo es porque el diseño experimental no fue propiamente dicho, es decir, no fue propiamente un diseño de experimento, sino que fue de pronto un análisis pseudo experimental porque no controlabas todos los factores. Ya Snap, Stab se refieren son digamos, vías rápidas para hacer algunos tipos de análisis, de comparación, descriptivos y demás. Y ya por último vamos a irnos aquí donde dice, bueno, acá, ayuda. Y aquí tiene una opción que se llama manuales en línea. Ustedes dan clic aquí en manuales en línea y lo que se va a desplegar es la ventana donde está instalado el software. Y aquí están todos los análisis estadísticos que el software realiza. Esos son los manuales. Como les decía anteriormente, no es que te vayan a explicar, por ejemplo, digamos, aquí hay... por ejemplo, aquí hay una que se llama modelos lineales generalizados. No es que él te vaya a enseñar qué es un modelo lineal generalizado, qué es un modelo de regresión con múltiples variables, sino que te va a decir en el software tú cómo lo haces, dónde ingresar los datos, cómo ingresar los datos, cuáles son las opciones que tienes, las distintas alternativas, te da una visualización de todos los resultados que puedes ver. Así que digamos en ese aspecto, el mismo software tiene un manual bastante detallado. Aquí están todas las herramientas estadísticas, desde los aspectos más complejos hasta los aspectos más básicos, opciones gráficas, operadores del stack graphic. Así que, bueno, y ahí, digamos, terminamos con esta pequeña, digamos, introducción. Vamos ahora sí a hablar del ejemplo. Bueno, quiero hacer como una pequeña pausa. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario que quiera realizar? Para que no se convierta esto solamente en un monólogo. Doctor Parodi. Dígame, Jace. Se oye como un eco. Bueno, mire, yo tengo una duda. Bueno, dos dudas reales. Lo que pasa es que cuando uno está haciendo un estudio de investigación y ya tiene los resultados, tiene uno claro los objetivos y quiere que los resultados obviamente se direccionen hacia el logro de ese objetivo, ¿verdad? Pero resulta que cuando viene el componente estadístico, uno se queda ahí como varado porque no sabe uno cuáles son las pruebas o las formas estadísticas que necesita para poder hallar esos resultados. Entonces, eso lo obliga siempre a uno a tener que estar revisando cosas y como uno no es estadístico, pues se pierde en ese mundo de la generalidad estadística y queda uno siempre con lo básico. Entonces, para nadie es un secreto hacer cosas descriptivas, pero cuando ya viene el nivel predictivo o inferencial, ese nivel que usted está hablando ahora, en el que si los datos siguen una distribución normal o no, bueno, ya por lo menos me queda claro que los datos siguen una distribución normal cuando veo que las medias y la mediana se acercan mucho o se parecen, ¿verdad? Entonces, ese es un tic importante para yo saber si mis datos siguen una distribución normal. Pero, ¿cómo sé yo en los otros datos, por ejemplo, cómo sé yo cuándo aplicar un tipo de regresión específica? Porque hay tantas regresiones, lineal múltiple, lineal simple, logística, binaria. Entonces, uno se pierde en esa generalidad, cuándo es necesario el ANOVA, el ANCOVA. ¿Usted tiene algunos trucos, algunos elementos o algunas especificaciones para saber uno cómo llega hacia esos niveles de análisis estadístico? Bueno, como para tratar de darte una guía rápida, porque igual es algo que yo voy a tocar a lo largo del curso, pero como para darte de pronto una guía rápida. Bueno, la parte descriptiva, como tú lo has mencionado, está, bueno, en calcular la media, mediana, desviación estándar, valor mínimo, máximo, intervalos de confianza para la media, la desviación, para el porcentaje. Pero si yo quiero relacionar dos variables, por ejemplo, yo quiero relacionar, digamos, la exposición o no a un factor de riesgo y la ocurrencia o no de una enfermedad. Ya en ese caso, lo que tenemos
son dos variables cualitativas. Así que cuando yo quiero relacionar dos variables de índole cualitativo, hay herramientas como la prueba chi cuadrada o la prueba de Fisher que me permiten establecer esa relación. Si la veo desde una prueba bivariada. Si quiero utilizar un modelo de regresión, y ahí en ese caso yo podría plantearlo a través de un modelo de regresión logística que te permite relacionar una variable cualitativa o cuantitativa con una variable cualitativa. Pero si resulta que no, mis dos variables no son cualitativas, sino que son cuantitativas. Entonces, por ejemplo, yo quiero relacionar, por decir algo, el índice de masa corporal y la concentración de azúcar en la sangre, por ejemplo. Entonces tengo dos variables que son numéricas. Cuando son dos variables numéricas, inequívocamente debo hacer un modelo de regresión para poder relacionar. Como son dos variables, uno puede hacer un modelo de regresión simple. Pero resulta no, yo no solamente quiero ver la edad, yo quiero, el índice de masa corporal. Quiero ver de pronto también, digamos, otra variable que sea numérica, digamos, bueno, digamos la edad, índice de masa corporal y ver si están asociados a la concentración de azúcar en la sangre. Entonces, cuando son dos variables cuantitativas, ya un modelo de regresión simple no se puede usar, sino que ya viene un modelo de regresión múltiple. Ahora, si yo quiero analizar no solamente la edad, no solamente el índice de masa corporal, sino que le coloco una variable cualitativa, por ejemplo, el género, masculino, femenino, o el sexo, no sé, en este caso para evitar caer en la discusión acerca de la identificación sexual. Cuando ya tengo cuando tengo variables cuantitativas y cualitativas, que son como mis factores, y quiero ver cómo afectan una variable cuantitativa, que es la concentración de azúcar en la sangre, entonces ahí en ese caso tenemos que trabajar un modelo de regresión lineal generalizado. Así que, modelo de regresión simple, dos variables cuantitativas. Modelo de regresión múltiple, tengo varias variables cuantitativas que quiero ver cómo afectan a otra cuantitativa. Tengo variables cuantitativas y cualitativas y cómo afectan a una variable cuantitativa. Modelo de regresión lineal generalizado. Tengo variables cuantitativas y cualitativas. Tengo la edad, índice de masa corporal, tengo el sexo, tengo, no sé, estrato socioeconómico, y yo quiero ver cómo ellas en conjunto están asociadas a que una persona, digamos, tenga valores de azúcar de concentración en la sangre que estén por encima de los valores normales. Cuando empezamos a hablar de pronto un diagnóstico de diabetes, por ejemplo, entonces ya no es una variable cuantitativa, sino que ya la vuelvo cualitativa. ¿Presenta o no presenta diabetes? Entonces, cuando tengo variables cuantitativas y cualitativas como factores, y yo quiero asociarla con una variable cualitativa que toma dos valores, sí o no ocurre o no ocurre regresión logística. Ah, no, pero es que yo la variable que voy a pronosticar no toma dos, sino 3, 4 valores. Por ejemplo, quiero hacer un estudio en el cual yo quiero ver si el sexo, la edad, el estrato socioeconómico, si vivo con mis padres o vivo solamente con uno de ellos, o si vivo con familiares, el nivel de formación de mis padres, ver cómo todos esos factores influyen la decisión de qué carrera voy a estudiar. Entonces, fíjense de que la variable de respuesta es cualitativa, pero ¿cuántos valores puede tomar? Imagínense, las profesiones que yo logro identificar. Así que ya en ese caso debo hacer un modelo de regresión multinomial. Así que para todas las combinaciones de lo que yo esté buscando, hay una herramienta estadística. Así que los modelos multivariados son los que te dan a ti, digamos, una mayor flexibilidad en lo que yo quiero analizar. Bueno, ¿qué herramienta puedo hacer? En los análisis multivariados encuentras de todos los estilos. Ahora, digamos, como para cerrar un poco esta parte con la pregunta muy importante de Jace, me alegra que quede esto grabado porque de pronto que se aprendan todo, pero de pronto pueden ver el video y tomar como un poquito como de apuntes.
Si resulta de que yo no voy a pronosticar ninguna variable, sino que yo tengo, digamos, el perfil de ingreso de mis estudiantes de primer semestre en medicina. Tengo el sexo, tengo la edad, tengo de qué colegios son egresados, tengo, digamos, si viven en Barranquilla o viven de pronto en otros departamentos, si vive con sus padres o con familiares. Tengo el rendimiento académico en el colegio, tengo el resultado de las pruebas Saber Pro, las pruebas Saber 11. Digamos que tengo toda la información de mis estudiantes que ingresan. Si alguien me dice, bueno, ¿cuáles son los distintos perfiles de tus estudiantes? Entonces yo puedo tomar toda la base de datos que tengo e identificar subgrupos. También se le llaman conglomerados o identificar clústeres. Así que ahí entra el análisis clúster, que es un análisis dentro del campo multivariado que te permite ver que, en este caso, qué estudiantes tienen un perfil similar. Y así tú vas identificando tus distintos grupos de interés, los que están interesados en estudiar tu carrera. Ah, no, mira, tenemos un grupo que son los estudiantes que viven en Barranquilla, que viven con sus padres y que, por ejemplo, son de estrato 3 y sus padres tienden a manejar o también son médicos, por ejemplo. O tenemos otro perfil que son estudiantes que son de La Guajira y que sus padres también son médicos y que son de un nivel de ingresos altos, por ejemplo, puede ser otro grupo. Así que eso le permitiría a uno, como, digamos, como director del programa de medicina o como decano del programa de medicina, identificar de pronto cuáles son los grupos menos representativos, los más pequeños, y yo ver de qué manera yo puedo impulsar que lleguen más estudiantes de esos grupos a mi programa. Entonces te permite llegar a ese tipo de situaciones. Hay otra parte que es no cuando quiero agrupar individuos, sino cuando quiero agrupar variables. Así que ahí es donde entramos a los análisis factoriales, que es cuando uno quiere reducir el número de variables. Pero bueno, ahí sí, en muchos estudios los he visto, especialmente en estudios del campo de las ciencias sociales, cuando quieren identificar dimensiones, cuando hacen un instrumento de 20, 40 preguntas y quieren de pronto identificar qué preguntas hacen parte de una misma dimensión. No porque yo creé la pregunta, sino porque tienen de pronto un comportamiento de respuesta similar. Entonces hace un análisis factorial. Un análisis factorial, se me escapa el nombre, porque está el confirmatorio, que es cuando tú quieres probar si las agrupaciones que hiciste son correctas. Bueno, el análisis factorial exploratorio, que es cuando quieres ver cuáles se parecen. Así que existen, digamos, N cantidad de herramientas estadísticas que se ajustan exactamente a lo que buscamos. Pero, digamos, en función de los análisis estadísticos, de las investigaciones que usualmente veo en ingeniería y en ciencias de la salud, que he trabajado bastante en ambos campos, los modelos de regresión son más que suficientes para poder brindarte, digamos, como las herramientas para hacer tu análisis. Pero si mis variables no son de tipo cuantitativo, sino son cualitativas, el modelo de regresión logística te cumple perfectamente lo que una prueba chi cuadrada hace, que es relacionar dos variables cualitativas. Bueno, dejemos hasta aquí, digamos, esa explicación. Obviamente es algo que puede ser mucho más amplio, pero traté como de sintetizarlo, como de mencionar como los distintos caminos, ya que generalmente uno tiene en función de la naturaleza de las variables. Por eso es que el viernes pasado yo empecé por ahí. Debemos tener claro cómo expresar los factores de estudio de nuestra investigación. Los puedo expresar numéricamente, los puedo expresar cualitativamente, y teniendo claro esa parte, ya yo sé qué herramientas estadísticas puedo hacer con la una y con la otra. Bien. Bueno, no sé, Jay, si te puede brindar como una información. Sí, doctor, claro, muy interesante. Ya me va dando perspectivas
porque aquí yo estoy en la ejecución de un proyecto de investigación que requiere cierto proceso de rigor estadístico en el análisis y estoy viendo en perspectiva más o menos lo que podría ir yo ya mirando desde el punto de vista del análisis profundo de los datos. Y la otra pregunta que tenía, Doc, era ¿qué papel tiene el odds ratio? Porque nosotros epidemiológicamente hablamos mucho del odds ratio para mirar relación de variables para, con relación a un evento o una enfermedad en específico. Entonces usamos el riesgo relativo, el odds ratio, y son medidas epidemiológicas que nos permiten asociar variables para mirar comportamientos de exposición o no exposición. Entonces queríamos, yo por lo menos tenía alguna duda si esa medida estadísticamente puede utilizarse o es una herramienta meramente epidemiológica, no sé cómo se vería eso. Sí, de por sí es una herramienta estadística. O sea, digamos que la estadística y la epidemiología conviven obviamente en el mismo campo, digamos, de herramientas de análisis. Ella está asociada, su uso está asociado con la relación de variables cualitativas, entonces está asociado mucho a la prueba chi cuadrada, a la prueba exacta de Fisher y otras similares, y también se puede encontrar en los modelos de regresión logística. Lo que hace los odds ratio o la razón de momios, como para expresarlo en español, así como las de riesgo relativo, lo que tratan es de decirte qué tanto se incrementa el riesgo de que suceda ese algo que estás estudiando si el factor de riesgo ocurre. Por ejemplo, digamos, hablemoslo en el contexto ahora de la pandemia. Podemos tener una muestra de personas que usan o no usan, digamos, la mascarilla. Y en ese grupo de personas podemos, digamos, hacer un tamizaje e identificar quiénes o no tienen COVID, porque podemos tener personas que tienen COVID y son asintomáticos. Así que yo puedo hacer la tablita, identifico, usan, no usan mascarilla, tienen, no tienen COVID. Así que yo hago el test estadístico. Digamos que en este caso es la prueba chi cuadrada. La prueba chi cuadrada me permite concluir que hay una relación entre el uso o no de la mascarilla y el contagio o no con el COVID. Hasta ahí llega la prueba chi cuadrada. Y hasta ahí llegan todas las pruebas estadísticas. La prueba estadística o el test estadístico con su valor P no te indica el sentido de la relación. Te indica hay o no hay relación. Ahí es donde entra la razón de momios o el odds ratio. Digamos que el odds ratio me dio 5. ¿Qué significa eso? Que las personas que no usan mascarilla tienen 5 veces más probabilidad de adquirir COVID que aquellas que sí usan la mascarilla. Entonces, lo que es una razón de probabilidad. ¿Qué tan probable es que pase algo que tú estás analizando si ocurre ese factor de riesgo que tú estás estudiando? Entonces, ese es el significado como tal. Ok. Gracias, profesor. Listo, Jace. Bueno. Entonces vamos a regresar después de este interesante paréntesis. De igual forma, a medida que vaya explicando, si les surge una duda, pregúntenme. No se sientan cohibidos por interrumpirme. Pero bueno, vamos a hacer este ejemplo. Dice, se desea estimar con una confianza del 95% el peso promedio de los paquetes de papitas fritas medidas en gramos. Tenemos bolsas de papitas como las bolsas de papas Margarita, por ejemplo, que genera un proceso de fabricación en este momento. Yo sé que algunos ejemplos que vamos a encontrar son del campo de la ingeniería. A veces me cuesta un poco como que tratar de encontrar un ejemplo que sea de igual manejo para todos. Pero quiero que lo visualicen ustedes como clientes. ¿Quién no ha comido una bolsa de papas Margarita o una bolsa de papas Frito-Lay o cualquier otra marca? Así que si ustedes compran una bolsa de papas, uno rara vez ve el peso, uno ve el volumen. Una bolsa de papa grande, papa mediana, pequeña o una bolsa familiar. Pues obviamente entre más grande sea la bolsa es mayor el peso que ellas manejan. Así que el peso de un producto cuando es fabricado, un peso de un producto alimenticio es muy importante. Así que queremos ver en este momento las bolsas de papitas
cuál es el peso que ellas están manejando. Así que imagínense cuántas bolsas de papa se pueden hacer por minuto en una fábrica de estas. Es algo que es impresionante la velocidad que ellas manejan. Yo recién graduado trabajé en una planta procesadora de café en Santa Marta. Ahí hacen todo lo que son las bolsas de café de sello rojo y la Bastilla para la costa y los Santanderes. Y por ejemplo, la máquina que hace las bolsas de 20 gramos, las papeleticas que uno consigue en las tiendas por ahí, las de 20 gramos y las de 50 gramos, la velocidad de elaboración de esas bolsitas era de 60 y ¿qué? 64, era 64 paquetes por minuto, pero 64 paquetes y la máquina tenía como cuatro tubos y de cada tubo salían bolsas, así que eran 64 por 4, 256 bolsas por minuto. Así que imagínense en media hora cuántas harían. O sea, eso es impresionante, por eso es que ahí en ese caso no puedo analizar toda mi población de bolsas fabricadas en esa media hora, debo sacar una muestra. ¿Ya? Ahora, acá voy a mencionar una muestra, no estoy haciendo un cálculo estadístico del tamaño de muestra. En términos de procesos industriales, existe una temática que se llama muestreo de aceptación, que tiene sus particularidades, que es diferente al muestreo que uno usualmente hace para una investigación y que generalmente a veces tiende a arrojar un tamaño un poco más pequeño de muestra. Así que para saber cuál es el peso promedio de las bolsas de papitas, en esa última media hora se sacaron aleatoriamente 25 bolsas y se determine a partir de un intervalo de confianza cuál es el promedio y la desviación estándar del peso de las papitas que se están generando en el momento. Si un operador de producción afirma que el peso promedio en estos momentos se encuentra en 62 gramos, ¿podría su hipótesis ser correcta? Así que con un intervalo de confianza yo puedo evaluar una hipótesis. Puedo evaluar una hipótesis de investigación. En este caso se refiere a un valor del parámetro poblacional. Dice, en el día de ayer la desviación estándar del peso se encontraba en 1,6 gramos. O sea, la desviación estándar del peso de las bolsitas de papitas. ¿Podríamos afirmar que la desviación no ha sufrido cambios significativos? Ayer estaba en 1,6. Vamos a ver cómo está hoy. Así que hay un archivo de Excel que yo les había montado en Teams, que en la primera se llama base de datos práctica intervalos de confianza. Y en la primera pestaña dice intervalo, media y desviación. Y aquí tenemos ejemplo número 1. Y está aquí registrado el peso en gramos de las 25 bolsas de papitas. Fíjense de que está como digamos, la identificación de la variable, en este caso lo puse como ejemplo número 1, y dejo un espacio en blanco. Lo que pasa es que el software estadístico, él maneja dos líneas de información. La primera que ustedes ven aquí como col-1, col-2, col-3, aquí lo que va a ir es el nombre de la variable. En el segundo renglón, lo que van a ir son comentarios que yo quiera colocar. Por ejemplo, las unidades, gramos, por ejemplo. Y después sí vienen los datos. Así que ya para copiar y pegar los datos, vámonos aquí al Excel. Y es por eso que en el Excel manejo dos filas o dos celdas de información. Nombre de la variable y los comentarios. Digamos, no pongamos ejemplo 1, vamos a colocarle esto, papitas. El comentario coloquemos la unidad de medida, que en este caso son gramos. Entonces ahora sí, llegamos. Usualmente el software, él digamos, se sincroniza con cuál es el símbolo de decimal que usas en Excel. Si usas coma o si usas punto. Así como en mi caso yo uso la coma, pues debo ingresar mis valores con coma en Excel para que igual forma el software las acepte como tal. Y a la hora de pegar los datos, lo que hago, hay más de una forma para hacerlo.
Para mí la forma más rápida es dar clic izquierdo en la columna donde yo quiero que los datos queden registrados. Doy clic izquierdo aquí donde dice el nombre de la columna, col 1, y manteniendo el mouse acá arriba, donde dice el nombre de la columna, doy clic derecho, pegar. Me pregunta, nombre de columna y comentario. Sí, quiero que salga el nombre de la columna y comentario. Y doy clic en aceptar. Y listo. Peso de papitas, unidad de medida de gramos y el peso de las 25 bolsas. Listo, entonces vamos a calcular cuál sería el intervalo de confianza del peso promedio de todas las bolsas que se empacaron en esa media hora. Digamos que la velocidad de la máquina que hace las papitas es parecida a la velocidad de la máquina que hace las bolsas de café en la fábrica donde yo trabajé. O sea que en un minuto sacan 256 bolsas. Y como son 30 minutos, que es media hora, son 7.680 bolsas. Así que yo quiero estimar cuál sería el peso promedio de esas 7.680. Quiero estimarlo ¿cómo? A través de un intervalo de confianza. Quiero estimar la variabilidad del peso de esas 7.680 bolsas de papitas. Bien. Así que vamos a hacer intervalo de confianza. Pero para hacer el intervalo, ¿qué necesito tener en cuenta? Necesito tener en cuenta las condiciones. Así que, ¿cuáles son las condiciones? Tamaño de muestra mayor o igual a 30 para poder asumir la normalidad del comportamiento de los datos. No se cumple, tengo 25 bolsas. Así que necesito hacer la prueba de normalidad. Para hacer el intervalo de confianza de la desviación, debo obligatoriamente hacer la prueba de normalidad. La prueba de normalidad que yo tiendo a utilizar, digamos, con mayor frecuencia, es la prueba de normalidad, conocida como prueba de Kolmogorov-Smirnov, porque me permite no solamente evaluar normalidad, me permite evaluar también otras distribuciones de probabilidad. Y en el software se presta mucho para manejarla de una manera, digamos, sumamente sencilla. E inclusive, no es tan estricta como otras pruebas de normalidad, como la prueba de Shapiro-Wilks. Así que voy aquí a abrir un momentico un archivo de Word para ir, digamos, como colocando un poco los elementos de la prueba de normalidad, especialmente lo que son las hipótesis. Así que bueno, voy a hacer la prueba de normalidad. Quiero probar si estos datos siguen una distribución normal. Bueno, yo les había mencionado cuando la media y la mediana coinciden exactamente, yo podría, digamos, tener tranquilidad en decir los datos siguen una distribución normal. ¿Ya? Pero eso es algo que es como muy empírico. Cuando yo hago, digamos, un artículo científico, el evaluador va a esperar de que yo le genere una prueba estadística de normalidad con su valor P. Así que, digamos, lo de ver la media y la mediana es una forma muy práctica. Así que si yo quiero ver la media y la mediana de estos datos, yo puedo irme aquí a describir, datos numéricos, análisis de una variable. Piense de que el menú es bastante intuitivo. Quiero describir los datos. Mis datos son numéricos. ¿Qué voy a hacer? Analizar una sola variable. ¿Cuál es la variable? Peso de papitas. Entonces, doy clic izquierdo, la selecciono y doy clic acá en el botón de datos. Le doy clic en aceptar. El software me pregunta, ¿qué quieres ver? Tengo gráficos, tengo tablas. Así que aquí en tablas, como es un análisis descriptivo, acá vamos a colocar resumen estadístico. Fíjense que aquí ya están los intervalos de confianza. Pero bueno, primero hay que hacer la prueba de normalidad. Así que estamos viendo primero la parte descriptiva. Después volveremos nuevamente acá y haremos los intervalos de confianza. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a agregarle tablas de frecuencia. Y en gráficos vamos a colocar el histograma y el gráfico de caja y bigote para explicarles un poco qué representa este gráfico. Vamos a dar clic en aceptar. Hay una opción que dice gráfico de probabilidad normal.
pero a mí nunca me ha gustado centrarme en un gráfico para probar normalidad de datos. Prefiero un test estadístico, porque la parte gráfica se convierte en algo subjetivo. A mí me parece que el gráfico sí da, otro de pronto no le parece. Así que el test estadístico es como más ecuánime o más objetivo en este aspecto. Bueno, entonces doy clic en aceptar y listo, tengo mis resultados. Entonces, bueno, yo le doy doble clic y yo puedo maximizar y minimizar cada uno de los cuadros. Aquí se ve mucho más grande de lo que lo verán en sus computadores porque yo amplié el zoom para que todos pudieran ver mejor. Vamos con el primer cuadro, que aquí está la parte, digamos, descriptiva de la muestra. ¿Cuántos datos? 25. Peso promedio, 61,312 gramos. Desviación estándar, 2,43333 gramos. Coeficiente de variación, 3,96%. Fíjense de que el coeficiente de variación dio full bajito. Yo les decía, por encima del 20% me está hablando de que hay mucha variabilidad. Aquí en este caso tenemos poca variabilidad. Así que aquí el promedio se convierte en un dato altamente representativo de los 25. No puedo decir que de la población, de los 7.000 y tantos, pero sí de los 25. El peso mínimo fue de 57,3 gramos, el máximo de 66,4. El rango es la diferencia entre estos dos valores, el rango de valores que ellos toman. Sesgo estandarizado y kurtosis estandarizada son dos formas del análisis gráfico para la distribución normal. Pero en todas las salidas del Stack Graphic, como en la gran mayoría de ellas, hay posibilidades de hacer modificaciones de los resultados. ¿Cómo yo llego a ese menú de modificaciones? Doy clic derecho y escojo opciones de ventana. Y aquí vemos todo lo que él me puede generar. Vamos a quitarlo de sesgo y kurtosis, que no los voy a analizar, y vamos a agregarle el de la mediana, para ver si la mediana y el promedio coinciden o no. Fíjense que tenemos más opciones. Por ejemplo, tenemos la media geométrica, la media recortada, la media windsorizada. Son formas de calcular la media tratando de sacar valores que sean muy extremos, valores muy altos o muy pequeños, para tratar de tener una media que sea un poco más representativa. Damos clic en aceptar y listo. El promedio me dio 61,312, la mediana me dio 61,3. Así que yo puedo tener, digamos, casi que la certeza de que estos datos van a seguir una distribución normal. Pero vuelvo y les reitero, se convierte casi que en algo necesario hacer la prueba de normalidad porque los evaluadores de los artículos, o incluso los mismos editores, se acostumbran mucho a ver el test estadístico. Así que de pronto, si yo digo el promedio y la mediana son iguales y digo los datos siguen una distribución normal, pueden que igual me exijan el test estadístico, el test de normalidad. Ya la parte de tablas de frecuencia, aquí yo divido los datos en rangos. Él automáticamente me generó 14 rangos. Yo puedo modificar esos rangos y decir, no, 14 son demasiados. Yo quiero que sean solamente 5 rangos. El límite inferior es el peso mínimo, el límite superior es el peso máximo. Y doy clic en aceptar. Esto ya me genera rangos de valores. Si hay bolsas que pesen 54 gramos o menos, no hay ninguna. Lo miro aquí en la frecuencia. Entre 56 y 58,4 gramos hay 4. Entre 58,4 gramos y 68 hay 6. Y así tenemos cada uno de los rangos de valores. Y yo puedo ver, ok, miren, en el rango entre 60,8 y 63,2 tengo 8 de los 25. Corresponde a 0,32, es decir, al 32% de todos los datos. Así que una tabla de frecuencia me permite ver cómo están distribuidos los datos. Y yo puedo ver esa tabla de frecuencia representada en el histograma. Fíjense de que la forma no es muy distinta al de la distribución normal. Ahora, estas son maneras, digamos, de ir analizando los datos, pero obviamente la prueba de normalidad prima sobre todos estos análisis que podamos realizar. Y por último, tenemos el histograma, el diagrama de caja y bigotes. Es un diagrama que me permite ver al mismo tiempo el valor mínimo, el valor máximo, el valor promedio, la mediana, el primer cuartil y el tercer cuartil. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo? Es el extremo izquierdo del gráfico, lo que uno llama el bigote izquierdo. El valor máximo, el bigote derecho.
La media de los datos aparece como una crucecita roja. Lo que pasa es que aquí el palito de la crucecita está tapado por la línea. La línea que representa la mediana. Entonces miren que la mediana y la media coinciden perfectamente. El inicio de la caja, el inicio del cuadro, es el primer cuartil. ¿Qué representa este valor? Es el valor que reúne el 25% de los datos. La mediana que recoge el 50% de los datos. Y esta línea de acá es el cuartil número 3, que recoge el 75% de los datos. Así que te permite ver cómo está centrada la gráfica, los datos. Si la mediana y la media coinciden o no coinciden, te permiten ver cómo están distribuidos. Fíjense de que el cuadro está girado un poco hacia la izquierda. Miren de que esta distancia acá es más corta que esta de aquí. Entonces te dice de que la gráfica, los datos están un poco sesgados hacia el peso mínimo. Así que, ahora, ¿eso por qué puede pasar? Porque en un proceso de producción, si hacemos bolsas de papitas fritas, si usted es un cliente y compra la bolsa de papita y la bolsa de papita dice, esta bolsa debería pesar, por decir algo, 16 onzas y pesó 18, usted no va a reclamar. Pero si dice 16 onzas y usted tomó la bolsita y la pesó en una báscula y vio que el peso de la bolsa era 14 onzas, dice, oh, ¿cómo así? Yo voy a demandar a la empresa por publicidad engañosa. Así que las empresas se cuidan mucho, digamos, en el comportamiento, pues del peso. Tratan de controlarlo y eso a veces influye un poco en la distribución de los datos. Pero bueno, aquí vimos solamente la parte descriptiva. Vamos a hacer la prueba de normalidad para poder, digamos, antes de que termine nuestra sesión de hoy. Así que la prueba de normalidad la hacemos de la siguiente forma. Describir, ajuste de distribuciones, ajuste de datos no censurados. Escojo la variable peso papitas, doy clic acá en el botón de datos, le doy clic en aceptar, me pregunta ¿qué distribución quieres analizar? Él por defecto tiene chuleada la distribución normal, es la que uno más utiliza, pero miren todas las distribuciones que hay y cada una de ellas tiene sus aplicaciones. Entonces damos clic en aceptar porque ya está la distribución normal, que es la que me interesa. Y las pruebas de bondad de ajuste, esa es la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que esa es la prueba que vamos a estar trabajando. Es la prueba que yo tiendo a utilizar con mayor frecuencia. Pero también están otras pruebas de normalidad. Está la prueba chi cuadrada, está la prueba de Shapiro-Wilks. Hay varias pruebas. Van a darse cuenta de que generalmente para hacer un análisis estadístico tú puedes tener a veces más de un test, con sus particularidades, a veces sus diferencias entre uno y otro. Así que obviamente no alcanzo como a profundizar en todas, les muestro como de pronto las que más se utilizan. Si alguien de pronto está interesado en alguna herramienta adicional, me puede decir y yo busco de pronto de explicarle o de conseguirle información. Así que aquí está la prueba de bondad de ajuste, que es la que vamos a utilizar. Damos clic en aceptar y acá la encontramos. Aquí tenemos la media de los datos, la desviación estándar. Mira que aquí tenemos el histograma de los datos. Este es el histograma, el inicial, que tenía como los 14 rangos. Y miren la forma de la distribución. Tiene cierto parecido. Pero obviamente no puedo fijar mi decisión en un análisis visual, en un análisis gráfico. Tengo que centrarme es acá, en el test o en la prueba de normalidad. Me voy a llevar aquí el cuadro. Yo lo puedo copiar y pegar como si fuera un documento de Word cualquiera. Y lo puedo pegar en mi documento de análisis de resultados. Vamos a aumentarle el tamaño de letra para que lo vean mejor. Así, listo. Bueno, prueba de bondad de ajuste, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, el apellido de dos matemáticos rusos que desarrollaron la prueba. Como se llama prueba, es una prueba de hipótesis. Ok, así que si yo veo una prueba de, es una prueba de hipótesis. Debo preguntarme, ¿cuáles son las hipótesis? No todos los software te muestran las hipótesis. Esa es la parte que sí debemos manejar nosotros, como persona que hace el análisis estadístico. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Hipótesis. Hipótesis nula. E hipótesis
alternativa. Hipótesis alternativa o hipótesis alterna. La hipótesis nula, como su nombre lo dice, siempre está asociado a la nulidad. En este caso, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere a esa nulidad? En este caso, la hipótesis nula plantea que los datos tienen un comportamiento que no difiere de la distribución normal. Es decir, que si yo resto mi comportamiento con el de la distribución normal, como son iguales, el resultado de la resta es cero. Esa es la identificación matemática, por eso se llama hipótesis nula, porque habla de nulidad, habla de que no hay diferencias. Así que los datos tienen un comportamiento que no difiere de la distribución normal, o podemos decir de una manera un poco más sencilla. Los datos tienen un comportamiento, para darle, digamos, una interpretación un poco más práctica, que se ajusta a la distribución normal. Así que si uno empieza a ahondar en la parte matemática, obviamente tú encuentras toda una simbología. Uno trata de llevarlo ya en términos prácticos que representa. Así que la hipótesis nula siempre habla de no hay diferencias. En este caso no hay diferencia entre el comportamiento de mis datos y el comportamiento de la distribución normal. La hipótesis alternativa es todo lo contrario. Los datos no tienen un comportamiento que se ajusta a la distribución normal. Así que esa pequeña palabrita genera la diferencia. Los datos no tienen un comportamiento que se ajusta a la distribución normal. ¿Cómo sé cuál de las dos hipótesis acepto o rechazo? Tengo dos criterios. El criterio de la diferencia máxima, que esa me lleva a que tengo que irme a la tabla de la prueba de Kolmogorov-Smirnov y en función de la confianza y el número de datos, yo identifico si este valor está por encima o por debajo del valor de referencia. Todas las pruebas estadísticas tienen un test propio con sus tablas y sus datos, pero existe otro mecanismo que es el que se ha convertido en la forma casi que universal para establecer relaciones estadísticas o para hacer estos análisis, que es el valor P. Como su criterio de interpretación es lo mismo siempre, pues hace de que se utilice para todas las pruebas de hipótesis. Y en ese caso no existan, digamos, diferencias en cómo se hace la interpretación. Así que si aplico el criterio del valor P, entonces, si el valor P es menor de 0,05, ¿por qué 0,05? Porque voy a usar una confianza del 95%. ¿Y qué tiene que ver el 0,05 con la confianza del 95%? 0,05 es una proporción. Conviértalo en un porcentaje, 5%. ¿Y el 5% qué es? El complemento de la confianza. Así que si mi confianza es del 95%, el valor P de referencia de mi análisis es 0,05. Si mi confianza es del 98%, el valor P de referencia va a ser 0,02. Así que va a depender de la confianza. ¿Y quién define la confianza? Usted, como investigador. Así que si el valor P es menor de 0,05, se rechazará la hipótesis nula. Por ende, se aceptará la hipótesis alternativa. Pero si el valor P es mayor o igual a 0,05, recuerden, confianza del 95%, se aceptará la hipótesis nula, por ende, se rechazará la hipótesis alternativa. Listo, así que en nuestro caso que encontramos que el valor P es de 0,99, mayor de 0,05. Así que, por ende, se acepta la hipótesis nula. Es decir, los datos del peso de las bolsas de papitas siguen una distribución normal o se pueden ajustar con una distribución normal. ¿Ya? Para la próxima sesión les daré una explicación más detallada sobre literalmente qué significa el valor P.
Hasta ahora lo estamos utilizando solamente como un criterio para hacer pruebas de hipótesis. Y bueno, ya para terminar, que ya son las 5:01, vamos a hacer el intervalo de confianza. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Es probar la condición. ¿Qué condición? Tengo menos de 30 datos. Los datos entonces deben seguir una distribución normal. Así que para hacer el intervalo de confianza, entonces vamos a describir datos numéricos. Entonces, lo que tengo son datos numéricos. Voy a hacer el análisis de una variable. Cojo peso de las bolsas de papitas, botón de datos, aceptar, y ahora escogeré intervalos de confianza. Ya probé las condiciones de mis datos que cumplen con, en este caso, las condiciones del intervalo de confianza. Y aquí en el último cuadrito están los intervalos de confianza. Intervalo para la media, el peso promedio de las bolsas, 61,312. Más o menos margen de error. El margen de error, como se dan cuenta, es de 1 gramo, 1,00443 gramos. Así que la media de la muestra menos el margen de error me da el valor mínimo, 60,3 gramos. Y la media de la muestra más el margen de error me da el valor máximo, 62,3. Así que el peso promedio de las 7.000 y tantas bolsas va a estar entre 60,3 y 62,3 gramos. Profe, pero yo quiero tener un análisis mucho más preciso. Que el margen de error sea apenas de medio gramo, aumenta el tamaño de muestra. Entre mayor sea el tamaño de muestra, va a ser menor el margen de error. Y los dos valores del intervalo van a ser más cercanos y vas a tener un intervalo más preciso. La desviación estándar está entre 1,9 y 3,38. Lo mismo aplica para la desviación. Entre mayor sea el tamaño de muestra, reduce el margen de error de la desviación estándar. Ahora, ¿qué nos preguntaban? Pues nos pedían que evaluáramos unas hipótesis. ¿Qué nos pidieron que evaluáramos? Nos decían, si un operador de producción afirma que el peso promedio en estos momentos se encuentra en 62 gramos, ¿podría su hipótesis ser correcta? 62 gramos. Miremos nuestro intervalo de confianza. Nuestro intervalo va de 60,3 a 62,31. 62 está en el intervalo de confianza. No puedo decir con certeza, es 62 gramos el peso promedio de la población, pero yo no puedo desmentir al trabajador, porque su valor es posible. Todos los valores dentro del intervalo son posibles. Puede ser 60,31, puede ser 60,4, puede ser 60,5, puede ser 61, 61,8, 62, 62,2, 62,3. Cualquier valor dentro del rango es posible. Así que ahí digamos que la hipótesis del trabajador está sustentada. Y ya vamos acá. En el día de ayer la desviación estándar del peso se encontraba en 1,6 gramos. Podríamos afirmar que la desviación no ha sufrido cambios significativos. 1,6 estuvo ayer. Hoy, ¿cómo está? Está entre 1,9 y 3,38. Está por encima. Ese rango está por encima de 1,6. O sea que la variabilidad se incrementó. Para efectos prácticos de un proceso de producción, eso es malo, porque significa que hay mucha variabilidad en el peso y vas a tener bolsas muy pesadas, bolsas muy livianas. Hay que hacer ajustes en el proceso. Así que fíjense que con un intervalo de confianza uno puede evaluar hipótesis. Una hipótesis puede ser una idea que tengo acerca de la población en estudio. Bueno, entonces ya con esto vamos a finalizar el día de hoy. El próximo viernes vamos a ver intervalo de la proporción. Veremos rápidamente intervalos para la comparación de proporciones. Bueno, me centraré en media y desviación estándar, porque bueno, el tiempo no nos va a alcanzar para poder tocar algo, por lo menos, de modelos de regresión. Así que el próximo viernes estaré hablándole directamente ya de intervalos de comparación de medias, comparación de desviaciones, comparación múltiple, y en ese caso de la ANOVA, y finalizaremos por lo menos mostrándole algo acerca de modelos de regresión. Buenas, doctor. Buenas, doctor. Gracias por su interpretación y su buena exposición acerca de esta investigación estadística, pero quisiera hacerle una pregunta. Sí, claro. ¿Dónde puedo encontrar yo la grabación? Porque usted sabe que a veces uno se distrae y como que le pierde el hilo y vuelve y vuelve. Entonces, quiero como que regresarla y apuntar unos daticos que por distracción no los cogí. Ok,
vamos a hacer lo siguiente, porque tendríamos que matricularlos a todos en el grupo de Teams. Yo creo que sí están matriculados, o sea que si están matriculados. Sí, Sí, claro. usted matriculado, entonces sí debería poder ingresar. Por ejemplo, miramos acá, esta fue la de... Debe quedar el video allí. Sí, debe quedar el video. Pero tiene que darnos permiso, profesor Alexander. Solamente puede usted como profesor mirar el video. Si nos lo va a pasar a nosotros, nos tiene que dar permiso. Ok, entonces hacemos ahí el ajuste de Bueno. permiso, no se preocupen. Aquí está la doctora Siri que nos ayuda entonces en eso para que puedan ingresar y obviamente puedan visualizar el video, descargarlos y, digamos, tomar todos los apuntes necesarios. Bueno, no sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Pues para mí todo excelente. Bueno, le agradezco. Esa es la idea, esa es la intención, tratar de llevar todo esto de la estadística a, digamos, a un lenguaje que esté un poco más cercano a nosotros. En ese aspecto, digamos que... Hola, Stephanie. Una pregunta, sí, bueno, de pronto una recomendación para aquellas personas que no somos como ingenieros y no estamos muy involucrados en este tema. La verdad es que a mí sí me llama muchísimo la atención. Antes he asistido a cursos parecidos y de pronto una recomendación de un texto, un autor que nos aproxima a los que estamos en las ciencias sociales en el tema de la estadística, por lo menos en un nivel básico, que nos pueda servir en los trabajos que estamos desarrollando. Dale, Stephanie. Voy para la siguiente clase a mostrarles una bibliografía, por lo menos para ciencias de la salud, para ciencias sociales, inclusive también de ingeniería, porque hay libros de libros, hay libros que son muy buenos y que te empiezan desde la parte básica y que también te empieza con ejemplos que son de tu campo. Entonces, es más fácil uno interpretar los conceptos cuando tú lo ves en una situación que hace parte de tu consorte de conocimiento. ¿Ya? Y esa parte es muy importante, bastante. Yo particularmente puedo decir que me gustó mucho la estadística en la universidad porque mi profesor de estadística era un ingeniero químico que fue jefe de control de calidad de una empresa maderera muy importante de la ciudad.